Dios en su misericordia arrancarte el tumor del tamaño que quieras, ponle el tamaño que quieras, ponle lo más incurable que tengas la enfermedad, puede quitártelo, puede usar al más grande charlatán por la pura misericordia que Dios quiera tener sobre tu vida, aún el más terrible pecador, sacador de dinero, puede usarlo como quiera en un momento dado que te da alguna palabra o que impone las manos. Puede hacerlo, Dios puede hacerlo. Y te digo una cosa, después de quitar tu cáncer, después de disfrutar y gozar y ver que el doctor te dice con los rayos X y con todos los estudios que estás libre de cáncer, tú sigues yendo como estabas antes de ir a esa campaña, derechito al infierno. Sigues yendo derechito al infierno si no te es arrancado el cáncer del pecado sobre tu vida. Escúchalo bien, ninguna enfermedad física ni mental, ninguna te puede condenar como te puede condenar tu pecaminosidad y la mía. Necesitamos ser sanos del verdadero cáncer, porque es un cáncer eterno, nos mata eternamente. Y el único remedio es la sangre de Cristo. Él vino y llevó nuestras enfermedades. Sí, créemelo. ¿Por qué soy médico? ¿Por qué tengo que estar en el consultorio casi 35 años? Voy para 35 años trabajando como médico. ¿Por qué? Porque hay enfermedades. Porque hay enfermedades. ¿Cuál es el motivo de la enfermedad? Tu pecado y mi pecado. Eso es todo. O sea, la enfermedad simplemente es el resultado de nuestros pecados. Entonces, necesitas que de manera milagrosa, poniendo la mano en la televisión o escuchando algún ungido según te avisan y te gritan, necesitas eso para ser sanado. Mira, el que la persona sane de una gripa, de una simple gripa, de un virus, así como pueda también salir adelante de una insuficiencia cardíaca, una persona que está en muy malas condiciones porque ya ha tenido 4 infartos, las dos cosas, el hecho de que sane no es porque el doctor le demos el tratamiento adecuado. ¿Sabes por qué es? Porque Cristo Jesús se llevó nuestras enfermedades. Es un milagro que un polvo que te inyectan junto con líquido, es un milagro que un polvo metido en una cápsula sirva de algo para ayudar en la recuperación de tu cuerpo físico. Es un milagro que Dios está permitiendo todo el tiempo que te tomas una pastilla. O sea, tenemos que arrancar de nuestra cabeza los conceptos que nos han metido equivocadamente. Simplemente Él llevó nuestras enfermedades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al llevar la raíz de la enfermedad, que es el pecado, por supuesto, quitó el poder de la enfermedad. Si no, dime una cosa, ¿por qué la gente se moría hace 800 años, hace 1000 años, a los 40? ¿Por qué se moría a los 30, a los 40 años? ¿Por qué la expectativa de vida era muy baja? ¿Por qué? Dime por qué. Te digo por qué. Porque simplemente esos avances tecnológicos han sido parte de la misericordia de Dios. ¿Por qué la expectativa hoy de vida son los 80? ¿Por qué hay tanto problema con eso de la jubilación y todas esas cosas? El dinero que tiene que darse a las personas que ya están jubiladas. ¿Por qué? Tiene que ver simplemente con la misericordia que Cristo Jesús murió en la cruz y la enfermedad ya no hace lo que Dios quiera que no haga. Él llevó nuestras enfermedades, por sus heridas hemos sido sanados. Versículo 6 que dice: todos nosotros que nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. O sea, a pesar de toda la benignidad y la misericordia de Dios, digo una cosa: cuando te quitó la última tifoidea, cuando te quitó la última infección de la garganta que te tuvo, digo una cosa, ¿no es cierto cuando tienes una simple infección de garganta con fiebre, dolor de cuerpo y todo, que te sientes apaleado, que no puedes pararte de la cama, o cuando ya llevas 15 veces que vas al baño con esa diarrea y vómito y estás ahí ya hincado en el sanitario
vómito y vómito y vómito, y te sientes todo caer. O cuando has estado en el hospital con tubos por todos lados, ¿acaso en ese tiempo no te vuelves creyente? Temporalmente sabes que dependes de su misericordia. Pero después de eso, ¿qué pasa? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nos apartamos, como dice el versículo 6, cada cual por su camino. Todos nosotros seguimos igual. Todos nosotros seguimos buscando nuestros propios caminos. Todos nosotros seguimos siendo nuestros propios dioses y controlando nuestra propia vida. Medítalo. Piensa en esta última semana, delante de Dios, cómo estuvo tu vida las 24 horas durante los últimos 7 días. ¿Cuánto tiempo efectivo estuviste viéndolo a Él? ¿Cuánto tiempo estuviste pensando en Él? ¿Acaso no estabas buscando tus propios caminos? ¿Acaso no estuviste buscando realmente tus propios deleites? Todos nosotros nos descarriamos. Versículo 6 dice, pero a pesar de eso, el Señor hizo que cayera sobre él. A pesar de todo, Dios quiso que todos nuestros pecados cayeran sobre él. La iniquidad ¿de quiénes? ¿De quiénes? De todos nosotros. Segunda de Corintios 5:21, lo hemos dicho demasiado y lo vamos a seguir haciendo. Aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Todos nuestros pecados puestos sobre él, Dios quiso que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Jesús sufrió no solamente nuestro rechazo, sino que además Jesús sufrió por nuestros pecados. En lugar nuestro tomó por nuestra culpabilidad. Del versículo 7 en adelante nos hace ver algo también muy importante. Jesús sufrió, y quiero que veamos el versículo 9. En el versículo 9 dice, la mitad del versículo 9, la segunda mitad, aunque no había hecho violencia, aunque Jesús no había hecho violencia alguna, ni había engaño en su boca, Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él pagó por nuestros pecados. Él no hizo violencia alguna, Él no mintió, Él no dijo nada. De hecho, así lo dice el versículo 7. En el versículo 7 dice, Él fue oprimido y fue afligido. ¿Pero qué? No abrió su boca. Jesucristo pudo haber discutido su inocencia. Jesucristo pudo haber señalado a los culpables. Es Dios hecho hombre. Él puede hacer esto y no lo hizo. No abrió su boca como cordero que es llevado al matadero. Como cordero que es llevado al matadero. El cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Jesús sufrió sin pecado alguno, y dice ahí, como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. No abrió su boca. Jesús no se defendió. Vean lo que dice el versículo 8. Dice, por opresión y juicio fue quitado. En el hebreo la palabra opresión es lo mismo que cárcel.
por cárcel y juicio. Jesús padeció la cárcel. Y había una costumbre en aquellos tiempos entre los romanos. Antes de llevar a ejecutar al condenado, antes se levantaba un vocero y decía: fulanito de tal, bajo el poder de tal gobernador, está siendo declarado culpable de tal problema o de tal culpa, y por lo tanto damos la oportunidad de que si hay alguien que declare la inocencia de este culpable, damos la oportunidad que venga y que lo declare. Se daba la oportunidad. Sí, se daba la oportunidad de que si alguien podía demostrar o declarar la inocencia, pasar al frente y llegar ahí con el gobernador. ¿Y saben qué pasó? Por eso dice aquí: por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, y en cuanto a los que vivieron con él, dice, ¿quién? Hace una pregunta: ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? ¿Quién fue el que se paró y dijo: no lo toquen, es el Hijo de Dios, me perdonó mis pecados, me sanó de mis enfermedades, no lo toquen, es el Hijo de Dios hecho hombre? ¿Quién tuvo en cuenta que él fuera cortado injustamente? ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo, dice el versículo 8, por la transgresión de mi pueblo. No lo estaba haciendo por sus propios pecados. Estaba pagando por culpa nuestra, por culpa de otros. ¿A quién correspondía la herida? Correspondía la herida. Tú y yo sabemos esto. Tú y yo sabemos que somos pecadores. Tú y yo no podemos engañarnos. Tú y yo no podemos engañar a Dios. Tú y yo sabemos que cuando no hablamos algo ofensivo delante de Dios, cuando no hacemos algo ofensivo delante de Dios, nuestra cabeza muchas veces piensa cosas contrarias a Dios. ¿Cuántos segundos dura un pensamiento pecaminoso en tu cabeza? ¿Un segundo? ¿Y sometes todo pensamiento en obediencia a Cristo, como dice 2 Corintios 10? ¿O lo dejas correr 5 segundos, 1 minuto, 2 minutos, y estás alimentando tu propia concupiscencia? O sea, ¿qué es lo que hacemos? O sea, son nuestros pecados. Él no tiene, ni tenía, ni tendrá jamás pecado alguno. La palabra dice en Hebreos que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Tentado en todo, pero sin pecado. En Romanos 8, versículo 1 y 2, que dice que Él vino en semejanza de carne, de pecado. Específicamente, cuando Pablo está diciendo: oh, qué terrible, o sea, qué horrible con este cuerpo de muerte, con esta pecaminosidad que quiere brotar cada vez en mí, ¿quién podrá librarme? Versículo 8, del capítulo 8 de Romanos 1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Jesús no tuvo pecado alguno, pero al estar en un cuerpo de carne fue hecho así porque era necesario que viniera en
semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Como ofrenda, Él mismo fue puesto como una ofrenda delante de Dios. Él mismo recibió el castigo de nosotros pecadores. Como ofrenda fue puesta delante de Dios. Jesús sufrió sin tener pecado alguno. Sufrió nuestro rechazo, sufrió en nuestro lugar por nuestros pecados, sufrió sin tener pecado alguno. Pero el cuarto aspecto que nos muestra aquí es que Jesús sufrió por voluntad divina. O sea, este es un plan, este es un perfecto propósito que había tratado ya Dios en sus tres personas, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tomaron consejo, o tomó Dios consejo en tres personas, y al final de cuentas lo que vemos en el versículo 4, ¿qué dice en el verso 4? En la segunda parte, que Jesús fue herido de Dios y afligido. O sea, Dios voluntariamente hirió a su Hijo en la cruz. Versículo 6, la segunda parte. El Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. El Señor hizo que cayera sobre Él. Versículo 8. Dice, versículo 8, por opresión y juicio fue quitado. ¿Quién ejerció el juicio? Sino Dios. Por la transgresión de, ¿qué dice el versículo 8? Por la transgresión de mi pueblo. Dios lo hizo por su pueblo. Versículo 10, ¿cómo empieza? Quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Quiso Él. ¿Cierto? Esta es una decisión de Dios. Dios decidió matar a su propio Hijo en la cruz. Dios decidió exhibirlo. Dios decidió que de esa manera, como sufrió toda la pasión, fuese hecho exactamente tal cual ocurrió. Dios no quitó nada de todo el sufrimiento que Jesús tuvo que tener por decisión divina. Pero al mismo tiempo sabemos, en la palabra de Dios nos dice en Juan 10, que Jesús aceptó todo y lo hizo voluntariamente. En Juan capítulo 10, no solamente fue una decisión divina, sino que lo que vemos aquí en Juan 10, en el versículo 17 y 18, Jesús está hablando y dice: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida. Yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita. No fueron los judíos los que llevaron a Jesús. Nadie le estaba quitando la vida al Cordero de Dios. Dios estaba decidiendo tomarla y el Hijo estaba decidiendo entregarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Se fijan? Jesús sufrió por voluntad de Dios.
pero Él mismo tomó la decisión y el Espíritu Santo lo fortaleció. ¿Por qué? Porque dice aquí que iba a haber un fruto de ese perfecto plan divino. Iba a haber un fruto. De hecho, si regresamos a nuestro texto en Isaías 53, versículo 8, fue por la transgresión de mi pueblo. Versículo 10, la voluntad del Señor en su mano prosperará. La voluntad del Señor en su mano prosperará. O sea, por los hechos acaecidos en la cruz, va a prosperar el plan redentor de Dios. ¿Sí? ¿Y qué iba a haber como consecuencia? Como consecuencia, versículo 12, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. ¿Por qué? Porque derramó su alma hasta la muerte. Jesús voluntariamente derramó su alma hasta la muerte. Y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos. Jesús sufrió por voluntad de Dios, total voluntad de Dios. No solamente sufrió nuestro rechazo, sufrió por nuestros pecados, sufrió sin tener pecado, sufrió por voluntad divina, pero sufrió para justificación de muchos, para un resultado, un fruto, para justificación de muchos. En el versículo 8 y del 10 al 12, ¿por qué está diciendo ahí? ¿Por quién está muriendo en la cruz? Por la transgresión de mi pueblo. Mi pueblo. Fíjense cómo aquí cambia el profeta en el nombre de Dios, y lo que dice Dios a través de la voz del profeta, que es: este pueblo me pertenece, es mi propiedad. Estoy comprando, no solamente lo he creado, sino estoy pagando el precio para que sea mío, mi pueblo. Versículo 8. Y en el versículo 10, que dice: quiso el Señor quebrantarle. Cuando Él se entregue a sí mismo, verá. ¿Qué verá? ¿Cuál será el resultado de esa muerte cruenta, terrible, injusta? ¿Cuál será el resultado? Verá a su descendencia y prolongará sus días. Y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Verá su descendencia. ¿Dónde está su descendencia? Tú y yo somos su descendencia. Tú y yo, más de 2000 años después, tú y yo somos su descendencia. Aquí está. Están prolongados los días de Cristo sobre la tierra, mientras nosotros sigamos propagando un solo nombre, que es el de Jesús. Mientras nosotros estamos proclamando y predicando el nombre de Jesús, mientras tú y yo estamos mostrando las buenas obras que Jesús preparó de antemano para que viviéramos en ellas, mientras tú y yo estemos viviendo realmente para su gloria, prolongará sus días. Y la voluntad del Señor en la mano del Hijo de Dios prosperará. En la mano del Hijo de Dios prosperará. Versículo 12. Porque derramó, dice la mitad del versículo, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Llevando el pecado de muchos. En el versículo 11, que dice: por este conocimiento, por esta revelación de lo que dice Isaías 53, por este conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos
y cargará las iniquidades de ellos. Justificará a muchos. Justificación. Jesús sufrió para justificación de muchos. Jesús sufrió para justificación de muchos. Jesús sufrió para que su pueblo fuera rescatado. Tú y yo hemos oído esta discusión. Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Te voy a decir algo. Si Jesús hubiese muerto por los pecados de todo el mundo, si pagara por los pecados de todo el mundo, dime, ¿cuántos serían salvados? ¿Cuál sería la respuesta lógica sabiendo que hay un Dios todopoderoso que diseñó el plan de salvación? ¿Cuántos? Todos. Entonces, aquí está diciendo claramente que Él murió y pagó por su pueblo, y como dice Juan 17, tú y yo lo sabemos, cuando Jesucristo está intercediendo: no oro por el mundo, sino por los que del mundo me has dado. Jesús pagó por los que habrían de ser salvos. Jesús pagó por los que había escogido desde antes de la fundación del mundo. Necesitas leer con mucho detenimiento Efesios capítulo 1. Lee los primeros 13 versículos y que el Señor te revele. Tú necesitas meditar en esto. Tú necesitas ver el gran privilegio tremendo de poder llamar a Dios, el Todopoderoso, como tu Padre, y llamarle por el Espíritu de Dios así. O sea, necesitamos aprender a ver que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para borrar los pecados de toda la humanidad, de todos los años, de todas las eras. Es suficiente, pero es eficiente por voluntad divina solo para algunos. Es eficiente solamente, aplicable solo para algunos. ¿Quiénes? Los que Dios decidió de antemano. Efesios 1 te lo dice, Romanos 9 te lo dice. Efesios 1 y Romanos 9. Cuando tengas problemas con esto, ve a Efesios 1 y Romanos 9 y pídele al Señor: Señor, revélame y quítame todo juicio que hago sobre ti, porque al final de cuentas es una decisión divina. Es muy fácil decir que Jesucristo tuvo que morir en la cruz, pero que esa muerte en la cruz no funciona a menos que tú y yo le demos permiso aceptándolo en nuestro corazón. Es muy fácil decir eso, que Jesús necesita nuestra ayuda, que Jesús necesita nuestra cooperación, porque si no le abro mi corazón, Él no puede entrar a mi vida. No, así no dice la palabra. La palabra dice que la luz vino al mundo, pero el mundo no vino a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y no quiso venir a la luz. No se trata de eso. Jesús jamás te va a pedir permiso para entrar a tu corazón. Él puede parar tu corazón así y mandarte al cementerio en un momento, porque en Él está la vida. Él te sostiene la vida. No te da solamente de comer, Él te da todo lo que necesitas para estar el día de hoy aquí, y no lo mereces más que el juicio de Dios, y solo por la sangre de Cristo derramada en la cruz es que estás vivo el día de hoy. Esa es la verdad. Solo por su gracia estamos vivos. Dice la palabra y termina ahí Isaías 53. Él intercediendo por los transgresores. Él está intercediendo. Tú y yo sabemos lo que dice la palabra en Hebreos 7, 5. Él está intercediendo todo el tiempo delante del trono. Hebreos 7, 5. Hebreos 9, 24. Él es nuestro intercesor. Amada familia, ves, puedes ver diariamente, entiéndelo, diariamente. Puedes ver esto. Puedes ver
cómo es el sufrimiento